La clase del día de hoy. La clase del día de hoy es completamente fácil. ¿Por qué completamente fácil? Porque nosotros vamos a trabajar en algo muy importante que ya lo hemos venido haciendo. Esto se refiere a lo que es el sistema de carga. Este sistema de carga es muy importante. ¿Por qué es muy importante en el vehículo, señor Flores? ¿Por qué es importante el sistema de carga en el vehículo? Para que se encienda, Alicia. Para que se encienda el vehículo. Entonces, si Sí. este sistema de carga es muy importante en el vehículo, nosotros, ¿de qué elementos dependemos en el sistema de carga? Del alternador. Del alternador. Listo. Ahora, vamos a empezar a trabajar con lo que es el sistema de carga. Dice, el sistema de carga es muy importante. El señor Flores nos dice que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos proporciona energía eléctrica para el funcionamiento de los elementos eléctricos y electrónicos. Listo. Nos proporciona energía eléctrica para el funcionamiento de los elementos eléctricos y electrónicos. Listo, señor Guachambosa, deme el nombre de dos elementos eléctricos. Eléctricos puede ser los focos ¿Listo? y otro más, la alarma. La alarma. Listo, son elementos eléctricos. Ahora, nosotros la semana anterior habíamos trabajado un elemento electrónico. A ver, ¿quién recuerda cuál fue el elemento electrónico? La computadora. Es la unidad de control electrónico. Ese era un elemento electrónico. Listo. Esas son las dos. La primera función, generar corriente para los elementos eléctricos y electrónicos. El siguiente elemento, ¿cuál es? La siguiente función me dice que es generar corriente eléctrica para mantener cargada la batería. Ahora, señor Zurita, ¿para qué es importante mantener cargada la batería? Para que pase el flujo de corriente. Para que pase el flujo de corriente. A ver. Para que funcionen todos los elementos. componentes electrónicos del vehículo. Eso, para que funcionen todos los elementos electrónicos del vehículo. Cuando mantengo cargada la batería, me van a funcionar todos los elementos del vehículo. Pero acuérdense que nosotros decíamos que se generaba la corriente eléctrica, pero hay un elemento muy importante que nos genera la energía mecánica para poder nosotros generar energía eléctrica. Señor Vivanco, dígame, ¿cuál es el elemento mecánico que genera la energía para poder mover el alternador? Aquí tenemos, fíjese, este es el alternador y este es el elemento mecánico. ¿Qué es esto? El motor. El motor. Eso es el motor. Entonces, el elemento mecánico que genera el movimiento para que pueda trabajar el alternador y nos pueda producir electricidad. Seguimos. Entonces, sabemos las dos funciones importantes del sistema de carga. Trabajamos en las partes. Las partes del sistema de carga son muy importantes. Sabemos que las partes son alternador, regulador, interruptor de encendido y batería. Estas partes son muy importantes en el sistema porque dependiendo de ellas, trabaja el sistema. Si no tuviese alguna de estas partes, el sistema va a estar incompleto y no va a producir la energía para que se mantenga cargado el sistema. Ahora, el alternador nosotros decíamos que es una máquina que transforma la energía eléctrica. Eso nosotros sabemos, ya hemos trabajado sobre el alternador. El regulador permite mantener una tensión constante en el alternador. Aquí viene una pregunta. Señor Díaz, nosotros hablábamos que el regulador mantiene una tensión constante. La tensión constante, ¿de cuántos voltios estamos hablando? A ver, De 12.14. sí, sí. De 12.14.
A ver, 120. 120. No. Preguntémosle al licenciado Orlando Webman cuánto es la tensión que nosotros debemos tener. ¿No es cierto, licenciado? Usted nos está ayudando en la clase el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, señores? Muy buenos días. Sí, nosotros tenemos en lo que es la parte de un sistema de carga, ¿no? Tenemos que ver dos cosas muy importantes. Cuando el vehículo está apagado, normalmente no está funcionando y tenemos que tener una carga, ¿sí? De 12.20. Cuando nosotros arrancamos el vehículo, nosotros vamos a tener una carga, en los carros convencionales, una carga de 13.25. Y en los carros electrónicos vamos a tener una carga de 14.25. Esto va a dependernos, recuerden que siempre es importante en lo que tiene que ver con los carros convencionales y también los carros electrónicos. Sí, algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Sí, Lice. Listo, gracias. Dice, y una pregunta. Dígame, hijo, a ver. ¿Y que en todos los carros se utiliza ese 12.14? A ver, mijo, eso es lo que nos explicaba el licenciado Orlando. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dice de encendido convencional, estamos hablando ya de los vehículos antiguos que no tienen unidad de control electrónico. Ahora, en los vehículos actuales nosotros ya tenemos unidad de control electrónico y eso es lo que hace que eleve el voltaje, porque necesitamos mayor voltaje para que funcionen todos los elementos. Entonces, en los vehículos antiguos que aún no tienen elementos electrónicos, funciona de 12, como nos dijo. ¿Pero en qué era? 12 cuando estaba encendido o apagado. A ver, señor Villalobos, ¿qué nos dijo el licenciado? Cuando estaba apagado, le dice, estaba Eh, apagado. Cuando Cuando estaba estaba apagado. Si ven que se está poniendo atención. Cuando estaba apagado. Cuando estaba apagado. Ahora, cuando se enciende el vehículo, ¿cuánto iba a marcar? 13.25. Listo, 14.20. 14 era. 14.25 en vehículos electrónicos. Uno de electrónicos. Eso, ¿sí ven? Listo. Gracias al licenciado Orlando que nos está ayudando en esta clase. Listo, seguimos. Dicen que cuál se recomienda más. No, ¿cuál se recomienda más, mijo? Ahora, este elemento, así como todo en la actualidad va cambiando, ¿no es cierto? Todo va cambiando en la actualidad. Han ido mejorando los sistemas. Quiere decir que ya todo lo mecánico está quedando atrás y va todo apareciendo electrónico. Es lo que está pasando en este sistema. El regulador, ya no vamos a tener un regulador mecánico, vamos a tener un electrónico. Entonces, como todo Licenciado, va voy cambiando. a cantar un poquito. A ver, Sí, siga, profe. disculpe que le interrumpa. Sí, verán, señores, en lo que es la parte de los carros convencionales, anteriormente se tenía un regulador aparte, o sea que en este caso no era incorporado. Hoy en día ya tenemos lo que es un regulador incorporado dentro del alternador. Entonces, automáticamente el cambio que se le ha hecho, la modificación que tiene hoy en día, ¿sí? Es muy nuevo, ¿no? Lo que tenemos estos cambios, ¿no? Anteriormente se tenía un regulador aparte, que era como en forma de una cajita, ¿sí? Y hoy en día nosotros tenemos lo que es la parte del diámetro del regulador, tenemos que es más pequeño. Entonces, es incluso un regulador que es incorporado y como les digo, ¿no? Un regulador incorporado que automáticamente, como es electrónico, va a estar una carga estable de unos 14.25. Y también algo muy importante, que ya la evolución que nosotros tenemos el día de hoy, ¿sí? Ya también tenemos un sistema de carga inteligente, ¿sí? Que automáticamente carga con el regulador y también carga lo que es la parte del sistema de lo que es de inyección electrónica. Entonces ya hoy en día también tenemos un sistema de carga que es un sistema de carga muy inteligente. ¿Sí? Recuerden que hoy en día la evolución de los automóviles ya se ha ido, en este caso, ya se ha ido cambiando, ¿no? Ya tenemos muchos sistemas que en este caso es sistema de carga inteligente. Sí, Lizy. Ya, gracias, profe. Listo. Luego del regulador nosotros seguimos al interruptor de encendido. Nosotros sabíamos que el interruptor es un elemento que nos proporciona nos proporciona corriente cuando nosotros elegimos encender el vehículo, ¿no es cierto? Este es un elemento que abre y cierra el paso de corriente. Y luego tenemos el último elemento que es la batería. Nos dice que la batería tiene la función de almacenar energía eléctrica por medio de un proceso químico. Listo. Este elemento es el que nosotros vamos a trabajar y vamos a profundizar el día de hoy, la batería. Listo.
La batería me dice que es un elemento que me ayuda a trabajar. Ahora, este elemento es muy importante porque dice que la finalidad de este elemento es que vamos a tener en el interior energía eléctrica. Me dice que la batería es una pila electroquímica. Esta pila electroquímica va a estar construida de acumuladores o placas en su interior. 5 placas negativas, 4 placas positivas. Dice, estas están unidas en el interior. Cada una de estas nos ayuda o están sumergidas en ácido, en una solución de electrolito. Este electrolito dice que se compone de agua destilada y ácido sulfúrico. Esto es lo importante que nosotros debemos saber. Que se encuentra en el interior ácido sulfúrico, que es agua destilada y ácido sulfúrico, y la unión de estas dos forma la solución electrolítica. Vas a venir de uno, pero... A ver, jóvenes, señor Díaz. En 30 minutos. Dice que esta batería es muy importante para el sistema de carga. Vamos a ver las partes de la batería. Las partes de la batería son muy importantes. Nosotros conocemos el borne positivo, el borne negativo. Son los dos elementos que nos van a proporcionar. Señor Díaz, por favor, silencie su micrófono. Tenemos el borne positivo y el borne negativo. Dice que el borne positivo es por lo general el más ancho y así siempre le vamos a identificar. Es el borne más ancho. Tenemos los orificios por donde se efectúa el llenado del electrolito. Unas tapas que van a cubrir los orificios por donde llenamos el electrolito. Una tapa en general. Estos elementos, todas estas tapas o la cubierta es de plástico, plástico muy resistente. Tenemos un recipiente. Este recipiente nos va a ayudar a mantener en el interior el electrolito, las placas y todos los elementos que nos ayudan a generar la corriente eléctrica. El electrolito, me dice, es una mezcla de ácido sulfúrico con agua destilada. Este electrolito se encuentra aquí en el interior, rodeando a cada una de estas placas. Dice, placas positivas. Se componen de una armadura. Esta armadura es de plomo. Es muy importante esto. Esta armadura es de plomo, las placas. Positivas. Los separadores. Están dispuestos, estos separadores están dispuestos entre placa y placa. Estas partes amarillas que nosotros observamos son los separadores. Están dispuestos entre placa y placa para que no se produzca un cortocircuito en el interior de la batería. Ahora, las placas negativas. Igual se componen de una armadura de plomo. A diferencia de las otras placas, nosotros las dos placas vemos. Placas positivas tienen plomo y las placas negativas también tienen plomo. Pero estas placas, a diferencia de las placas positivas, tienen una malla. Y esa malla es la que le ayuda a trabajar o toman el trabajo activo en el interior de la batería. Entonces, estas partes son muy importantes de la batería porque le dan la vida útil. Y esta vida útil nos ayuda a que la batería siga trabajando. Listo. Señor Tipán, vamos a trabajar. El borne positivo, ¿por qué nosotros identificamos? El borne positivo de la batería, ¿por qué identificamos, señor Tipán? Por el más o por ser más grueso. Por ser más grueso. Por ser mucho más grande que el borne negativo. Listo. Ahora, las placas positivas. Señor Villalobos, ¿de qué están compuestas? ¿Qué de la batería dice?
Claro, estamos hablando de la batería. Las placas positivas, ¿de qué están compuestas? De plomo. Están compuestas de plomo. Señor Angara, los separadores, ¿qué función cumplen? Despierte, señor Angara. Para evitar un cortocircuito, Están dispuestas para evitar un cortocircuito. ¿De qué material Despierta, están ve. construidas? Señor Jiménez, Sí, licenciado. ¿de qué de material plástico, están construidas de plástico? Los orificios, ¿para qué me sirven? Stephanie Hernández. Por donde se efectúa el llenado, Lizan. Es por donde se efectúa el llenado. Listo, Disculpe por no responderle antes de eso. Despierta, loco. listo. Ahora, el electrolito. ¿Por qué está formado, señor Almachi? Ácido sulfúrico y el agua destilada. Ácido sulfúrico y el agua destilada. Señor Moreira, cuando yo uno el ácido sulfúrico, el agua destilada y las placas en el interior de la batería, ¿qué produzco? Electrolitos, dicen. Produce electrolito. Pero al producir ese electrolito, produzco una reacción química, ¿no es cierto? Y esa reacción química se transforma en Electricidad. electricidad. Listo, en energía, en electricidad. Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿No? ¿Todo está claro? Lisan, ¿por qué una batería se descarga así sola? ¿Por qué se descarga sola? Me dice que necesita una reacción química, ¿no es cierto? Al producir esa reacción química aquí en el interior, es lo que se produce la electricidad. Pero para producir esta reacción química necesita de un estímulo. Y ese estímulo es la electricidad que recibe. Cuando no recibe electricidad, ¿tiene estímulo o no tiene estímulo? No tiene. Eso, no tiene estímulo. Al no tener estímulo, estas placas de aquí no producen nada, o sea, no se juntan, no hacen la reacción química necesaria para mantener cargada la batería. Por eso nosotros, por ejemplo, en el taller, cuando se necesitaba una batería, ¿qué es lo que hacíamos? No tenía energía, le poníamos con el cargador de la batería. El cargador lo que hace es producirle el estímulo, producirle o generarle corriente, y al producirle y generarle corriente, las placas en el interior, el ácido sulfúrico, el agua destilada, producen la reacción química y por eso se cargaba la batería. Entonces necesitan ellos de un estímulo para que pueda trabajar. ¿Sí? Sí, Lisan, gracias. Listo. Una Vamos a la pregunta, Liz. actividad. A ver, dígame, hijo. ¿Por qué es necesario prender el auto en esta curva? ¿Por qué es necesario? Nosotros sabemos que el vehículo está enseñado, ¿no es cierto?, a trabajar. O sea, necesita moverse para que tanto los elementos móviles como los elementos fijos necesitan una lubricación. Necesitamos en el motor, ¿no es cierto?, lubricación. Cuando el vehículo se encuentra apagado, la lubricación del vehículo, el aceite, todo se va a recoger en el cárter. Cuando nosotros volvamos a encender el vehículo, le va a ser muy difícil que vuelvan a todos los elementos a funcionar. Ahora, ¿por qué necesitamos encender? Porque necesitamos alimentar a nuestro vehículo. Necesitamos ponerle en funcionamiento, diríamos que no se oxide, que no se quede quieto. Es lo que pasa en nuestro cuerpo. Si nosotros estábamos enseñados a hacer ejercicio, a trabajar, a tener actividad, y ahora no hacemos lo mismo, nuestro cuerpo se va a cansar y ya no va a querer hacer nada, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar en el vehículo. Necesitamos alimentar a todos los elementos para que puedan seguir trabajando. Porque si el vehículo se mantiene parado, algunos elementos van a deteriorarse. Y es por eso que necesitamos mantener el vehículo prendido. Listo, vamos. Actividad. Primera actividad, jóvenes. Va a tomar una captura de pantalla.
del sistema de carga, de este sistema, y va a colocar los nombres de cada uno de los elementos. Sabemos que teníamos 4 elementos y estos elementos nosotros debemos colocar aquí los nombres. Trabaje, por favor. Tome la captura de pantalla en este momento. En este momento le toma, usted coloca en Paint y puede colocar los nombres de los 4 elementos que nosotros tenemos aquí. Sí sabemos cuáles son estas partes, ¿no es cierto? Señor Le Sillo, enviamos, ¿verdad? a ver, trabajemos de manera conjunta. Hoy trabajamos, acabamos la clase y me envía el Classroom. Por eso necesito que trabaje en este momento. Señor Sillo, Ya. señor Dígame, Sillo, responda. ¿Qué elemento es este que estamos señalando? Yo le hice yo. Yo ya le hice interruptor. Interruptor de encendido, Alicia. Listo, interruptor de encendido. Señor Concha, responda. ¿Qué elemento es el que presentamos aquí? Regulador. Listo. Señor Ramírez, usted levantó la mano. ¿Qué elemento es el Alternador. El alternador, alternador? le hice. Listo. Este elemento que Una presentamos. batería. Batería. Listo. Batería. Debieron haber tomado la captura de pantalla y esto debe estar resuelto el primer trabajo en clase. Sí, ¿Sí? dice. Listo, vamos. Siguiente trabajo. Partes del sistema de carga. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Una captura de pantalla, colocamos en Paint y vamos a unir con una línea qué es lo que hace, cuál es la función que cumple cada uno de estos elementos. Un alternador, un regulador de voltaje, un interruptor de encendido switch y una batería. Acá está la función de cada uno. Primero es con la batería. A ver, señor Tipantuña, el alternador, ¿con qué función debo unir? Alternador. La segunda. La segunda. La segunda. El alternador me dice con la Se encarga de segunda. proporcionar el paso de corriente. Tercera. A ver, Es el elemento del circuito. a ver, La tercera. Dice, es el tercero. Tercera. Esa es la tercera. Es la Es la tercera. Primera. dice. La primera. La tercera. a La ver, tercera. vamos. Primera. Alternador es el elemento del circuito eléctrico. ¿Qué Tiene la tiene misión de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Sí. Listo. La tercera. Siguiente. Sí, señores. Vamos. Siguiente. Señor Zambrano, regulador de voltaje. ¿Con cuál unimos? Cumple la función Con de la mantener segunda. constante la tensión La del función. alternador y con ella la del sistema eléctrico del Con la vehículo. última. Con la última. Listo. Sí, señores. Con la última. Siguiente. Con la segunda. Dice, es el interruptor de encendido. Se Con la encarga. segunda. y la- Presionar el peso constante para que pueda encender el automóvil. Listo. Siguiente. Señor Guachamín, la última, la batería. ¿Con quién unimos? Con la primera. Primera. La primera. Listo. Está constituida de acumuladores de corriente. Siguiente. Está terminado este trabajo, ¿no es cierto? Seguimos. La última. Me dice, hay que colocar una palabra clave y completar estas frases. Me dice, cada una de las partes de la batería está un compartimento con una solución ¿de qué, señor Cayán? Electrolitos. Electrolítica. De una solución de electrolito. Listo, está bien esa respuesta. Siguiente. Igual, de esto le debe tomar la captura de pantalla para que pueda realizar el ejercicio. O sea, son 3, ¿verdad, Alicia? Sí, señor. Vamos, siguiente. En el interior de los compartimentos, al cambiar esta disolución con las distintas placas de... Señor Paucar, ¿qué deberíamos completar ahí? Plomo.
Sí, señor. Digamos, Listo. Tomarán en cuenta que yo les estoy nombrando y no me están respondiendo a las personas que yo les estoy nombrando. Gracias por la participación de los otros compañeros que sí están atentos en clase. no, dale. Siguiente. Vamos a la última pregunta. Me dice, los van dispuestos entre las placas para evitar los cortocircuitos. Dejan Los separadores. Los separadores. Listo, los separadores. Los separadores. Listo. Tuvimos, ajá, esa, muy bien la respuesta. Entonces, este trabajo en clase usted me va a enviar a el Classroom. Hoy apenas acabemos la clase.